Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar esta tarde aquí y además para hablar algo diferente, ¿no? Algo que a veces pues también antes nos hemos venido arriba con el tema de la T2, la dermatitis, los alergólogos, pero también hacemos un acto de reflexión y nos podemos plantear si a los alergólogos nos ha importado mucho la función pulmonar y siempre además no ya solo los alergólogos, en general, ¿no? Como, por ejemplo, si analizamos el FEOS, pues es la cuarta variable. Si buscamos el exacto, pues tampoco es una variable que se considere muy puntuable. Y ahora realmente, que como ha comentado muy bien Ignacio, estamos ante una situación que los biológicos nos están demostrando que podemos quizá plantearnos cosas, pues ¿por qué no afrontar también la función pulmonar y profundizar un poquito más allá en el remodelado? Bien, yo voy a dividir la charla en tres partes. Una muy básica de introducción, cuál es el impacto del deterioro de esta función pulmonar. Una segunda, que cómo influye dentro de este contexto que estamos manejando hoy, ¿no? De enfermedad T2, de mecanismos T2 en el deterioro o en la evolución de esta función pulmonar. Y finalmente, si a la luz de los datos que tenemos hoy en día, incluso podemos avanzar e irnos un poquito más allá. Esta diapositiva la habréis visto seguro 1000 veces. Pero es importante, desde mi punto de vista, reflexionar sobre ello, a ver si no me equivoco con los botones. Fundamentalmente tenemos como dos puntos importantes, o esta primera ascendente y esta segunda descendente. Todos perdemos función pulmonar. Llega un momento en nuestra vida que muchas veces tenemos que usar gafas de cerca, lamentablemente, y también vamos perdiendo función pulmonar con el tiempo. Pero hay formas diferentes de perder función pulmonar, ¿no? Una forma normal, permitidme esa palabra, que va a ser muy individualizada dependiendo de muchos factores, de la vida que hacemos, del peso que tenemos, de nuestros hábitos, etc. Pero también podemos perderla aceleradamente, siendo normales, sin tener enfermedad. Evidentemente, si tenemos una enfermedad respiratoria, esto también va a hacer que nuestro declinar en la línea de función pulmonar pueda ser más rápido y más intensa. Y también podemos partir de una base, de una situación previa, que es esta de aquí. ¿Qué nos pasa hasta conseguir nuestro pico máximo de función pulmonar? Porque cuando analizamos una espirometría, tenemos claro que hay unos límites, ¿no? Y hablamos de un porcentaje y decimos un 80, un 77, un 115, porque eso está basado en funciones de normalidad de la gente, de estudios que se han hecho, de escalas que se han hecho, analizando mucha gente y valorando esos factores. Pero mi función pulmonar potencial puede ser muy diferente a la de otra persona de mi edad, de mi peso y de mi talla, si, por ejemplo, nunca ha hecho deporte, si ha fumado, si de pequeño estaba expuesto a contaminantes, estaba expuesto a ambiente de humo de tabaco, si tiene un pectum excavatum. Es decir, hay muchos factores que condicionan que este pico pueda ser distinto entre una persona y otra. Y también en estos casos, si yo tengo este punto, puedo declinar a lo largo de mi vida de una forma normal, o puedo declinar de una forma más acelerada, ¿no? Con una pendiente mayor, que se veía antes también en algunas diapositivas, pues por estos hábitos a los que estoy expuesto. Y eso lo debemos considerar, porque cuando analizamos esos factores, tenemos que tener presente, como os digo, en la primera etapa de nuestra vida, pues intentar evitar aquellos factores que nos pueden condicionar no alcanzar ese pico máximo de función pulmonar y, por tanto, pues intentar siempre estimular hábitos adecuados, incluyendo a los pacientes con asma, que hagan ejercicio, que lo pueden hacer, que hagan su tratamiento para conseguir esa capacidad pulmonar suficiente como para poder hacer deporte, que no fumen, que intentemos tener un ambiente adecuado, que si somos alérgicos no nos expongamos. Es decir, son medidas que podemos hacer para subir ese primer pico y también para no declinar tan rápidamente. Y luego tener presente siempre que si este valor de FEV1 no es tan elevado, vamos a tener pacientes que van a tener mayor riesgo de exacerbaciones, que además va a tener un mayor deterioro de la función pulmonar y que sugiere, como os decía, una limitación en el estado, en nuestros hábitos de vida, porque nos va a condicionar muchos factores. A veces algo tan sencillo como reírte a carcajada, ¿no? Y cómo esos pacientes pues, empiezan a toser y intentan evitar esa circunstancia porque acaban tirando de inhalador de alivio. Entonces, esto evidentemente tiene un impacto y ese impacto debemos valorarlo, más ahora que tenemos quizá herramientas, no solamente los inhaladores, sino dentro de un contexto de pacientes con asma grave, para poder prevenir este efecto. Como os decía, la enfermedad condiciona un mayor declive. Bueno, esta gráfica la veis, está bastante clara, ¿no? Tenemos siempre esa caída que os comentaba con el tiempo y en los pacientes asmáticos,
que no fuman, independientemente de su sexo, si son mujeres o varones, hay un deterioro mayor de esa función pulmonar. También la presencia de exacerbaciones. Y esas exacerbaciones van a condicionar un declive en la función pulmonar. Posteriormente a la exacerbación se produce un descenso en esa función. Hay multitud de datos, ¿no? Pues imaginaos esas exacerbaciones repetidas, que a veces no necesariamente tienen por qué ser graves, pero las graves evidentemente son mucho peores, y esto nos puede llevar a que, por ejemplo, si no hemos tratado bien a nuestros niños, no alcancemos, como os decía, ese pico máximo potencial que ese niño tendría de desarrollo. Y por tanto es especialmente importante, siempre lo es, pero en los jóvenes, en los niños y en los adolescentes y las personas que todavía tienen esa capacidad de desarrollar, intentar conseguir que no haya exacerbaciones. Y como os comentaba, también es importante prevenir las exacerbaciones más graves, y esto también muchas veces es independiente de la edad, ¿no? Hay un factor interesante que siempre a veces se nos pasa desapercibido, que es cuando tú haces una espirometría, ¿no? El paciente tiene un determinado BEMS, broncodilatas y bueno, pues si es mayor de 12, 200 mililitros, decimos que tiene asma. Pero sí nos llama la atención, ¿no? Si un paciente broncodilata un 23%, pues nos llama más la atención que si broncodilata un 14%. ¿Cuál es el pico cuál es el valor de F1 posterior a esa broncodilatación? También es un punto muy importante, porque se ve que las exacerbaciones graves van haciendo que ese margen de reversibilidad sea menor. Ya no, insisto, no solamente el hecho de que tengas una exacerbación continua detrás de otra, sino que cada exacerbación repercute en la disminución de esa reversibilidad. Y esto, además, algunos estudios lo asocian a mayor contractilidad de músculo liso, mayor presencia de fibras musculares que además son más contráctiles y mayor vascularización. Con lo cual, y ya me voy haciendo un poco la pregunta que me puede venir después, me puede estar indicando cierta asociación con el remodelado, con la reestructuración de la mucosa y su mucosa bronquial. Y finalmente, una variable importantísima, afortunadamente la vemos poco, pero se ven, que es la mortalidad, ¿no? Y también está claro que en aquellos pacientes que tienen un FEF1 mayor, la tasa de mortalidad es menor que aquellos pacientes que tienen un FEF1 menor. Fijaos en la tabla, en la gráfica en rojo, como es hasta 4,8 veces mayor que aquellos pacientes que tienen un FEF1 normal. Y este punto es importante porque es verdad que lo asociamos muchas veces a otros factores. Es un dato que puede estar sesgado por factores de edad, comorbilidades, otras patologías, etc. Pero es un dato siempre muy a tener presente. Y esto, como os digo, pues al final acaba, se ha hablado ya muchas veces, creo que era la doctora Ferrer la que volvía a hablar del círculo vicioso, ¿no? Tengo un paciente que tiene una mala función pulmonar previa porque no ha llegado a desarrollar su máximo, además se exacerba, esa exacerbación me lleva a peor función pulmonar, como ya la tengo más riesgo para nueva exacerbación. Y esto es algo, insisto, que nos lo tenemos que plantear en nuestro día a día. Una de estas cosas, también es una de nuestras fortalezas, también se comentó previamente en la sesión de dermatitis que me gustó mucho, es precisamente que podemos conocer los mecanismos desde un punto de vista fisiopatológico que llevan a estos deterioros pulmonares, ¿no? Estos cambios que se van produciendo en nuestra vía respiratoria cuando está afectada por una enfermedad como el asma. Es una imagen que todos conocéis, tampoco voy a entrar mucho en ello, pero sabéis que bueno, pues bajo ese paraguas de tipo 2 vamos a tener proliferación y contractilidad de músculo liso. No es exclusivo de tipo 2, pero y desde luego viene muy influido por ello. Fibrosis subepitelial y depósitos de colágeno, infiltración de células inflamatorias, particularmente en este caso de tipo 2, hiperplasia de células caliciformes, sobreproducción de moco, disfunción de la barrera epitelial y engrosamiento de la membrana basal. Que muchos de estos datos son sugerentes de remodelado bronquial. ¿Cómo podemos plantear esto desde un punto de vista más dinámico, más cercano a lo que nosotros vemos o conocemos desde el punto de vista fisiopatológico? Ya nos han presentado todas las citoquinas, nos han dicho cómo influyen en la piel y si os fijáis, los modelos muchas veces son muy parecidos, ¿no? Aunque es verdad que existen circunstancias particulares de cada órgano que se ve afectado por estas patologías. Pero utilicemos, por ejemplo, bajo ese prisma de inmunidad innata, inmunidad celular, inmunidad adquirida, vamos a ir viendo, por ejemplo, el papel de la IL-4. Y como veis en la diapositiva, pues la IL-4 permite, evidentemente, poner en marcha la inmunidad adaptativa, los cambios de subclases. Bueno, habiendo aquí gente tan experta como los que hay, no voy a entrar mucho en ello.
pero también va a favorecer la proliferación y contractilidad de músculo liso, importantísimo, ¿no?, para valorar luego, por ejemplo, hiperrespuesta. Va a actuar produciendo un remodelado tisular y una tendencia a la fibrosis, que pasa a ser un mecanismo adaptativo en el sentido no de luchar contra un parásito, sino a eso que se está produciendo a nivel bronquial, y va a tener, por supuesto, un impacto sobre los eosinófilos. Si nos vamos a la IL-13, el mecanismo es un poquito más amplio, ¿no? Actúa más o menos igual que la IL-4, son superponibles, pero como veis se activan algunas otras flechas más. Tiene un efecto más directo sobre mastocitos y basófilos, también se comentó antes en piel, y vamos a tener disfunción de barrera, vamos a tener remodelado, vamos a tener efectos sobre los eosinófilos, etcétera, ¿no? Y luego, fijaos, y este punto me voy a centrar luego un poquito más, hiperplasia de células caliciformes y producción de moco. Y luego ya complementariamente, en la diapositiva anterior, complementariamente la IL-5 va a tener un efecto mucho más potente, evidentemente, sobre el reclutamiento y activación de los eosinófilos. ¿Qué tiene esto? ¿Cómo se puede traducir luego ya en algo más práctico, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo, por ejemplo, que esta proliferación de músculo liso y aumento de contractilidad, que es muy dependiente, como os decía antes, de IL-13 y en menor medida, pero también de IL-4, conlleva al final un aumento de la respuesta a factores como la histamina, ¿no? Este estudio lo que hacen es coger bronquiolos de humanos, los sacan a cultivo, los ponen en proliferación con anti-IL-13, anti-IL-4, IL-13, IL-4, IL-5 y IL-17, y lo que comprueban es que aumenta transcriptómicamente, bueno, existe mayor representatividad de genes que son capaces de expresar receptores para la histamina y para los leucotrienos, ¿no? Y por eso, bueno, al final acaban haciendo una semiología y piensan que estos bronquiolos en este caso, pueden ser más sensibles a la acción de la histamina. También, y este es un punto interesante, aumenta, dependiendo, como digo, de IL-13, en este caso a través de más modelo murino, acaba provocando un aumento de las fibras de colágeno, ¿no? Y veis, fijaos en la parte de las diapositivas, esto sería una mucosa normal, una submucosa normal, y fijaos aquí ya en un paciente que tiene, o sea, en una situación de asma de riesgo vital, conocemos que estos pacientes tienen una muscular mucho más gruesa, evidentemente, pero también tienen mucho más componente fibrótico a través de depósitos de colágeno. Y fijaos cómo es interesante que dependiendo de IL-13 en la mitad se produce un aumento de estos depósitos de colágeno. Esto va a través de un sistema que yo no me lo sé porque no soy inmunólogo, pero os puedo definir que va relacionado con el TGF-beta, y cuando utilizan antagonistas de ese TGF-beta, de ese complejo que se forma IL-13-TGF-beta, al final se reduce también la producción de colágeno, directamente porque lo que se hace es bloquear la interacción con la IL-13. Pero esta parte me encanta, os decía que os iba a hablar sobre ello, ¿no? Y es el tema de los acúmulos de moco. En cualquier foro ahora donde vas de asma grave hablamos de los mucus plaque y del impacto que tienen los tapones de moco. Porque si tú tienes un tapón de moco en un bronquiolo, lo que estás haciendo es bloquear, ¿no?, el paso de aire a través de ese bronquiolo, lo limitas de una forma muy importante, incluso se producen atelectasias, como veis en las imágenes de abajo, ¿no? que se quedan zonas de pulmón colapsado, lo cual lógicamente va a influir en la capacidad que tú tienes de aireación y también, por supuesto, puede tener un impacto en función pulmonar. Y esto es interesante porque esos depósitos de moco también tienen una importancia en cuanto a la respuesta de la IL-13. Y aquí la IL-13 actúa de dos formas diferentes. Por una parte, aumenta la expresión de proteína vinculada a la mucina. Es decir, el moco va a tener más proteína mucinosa y por tanto va a ser más espeso. Y si algo es mucho más espeso y tú lo tienes que mover, pues ¿qué suele ocurrir, por ejemplo, los que cocináis, ¿no? Pues que todo se queda pegado, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. El moco es más difícil de que a través del sistema de limpieza de los cilios, que lo tienen que ir depurando, etcétera, es un moco más viscoso, es mucho más difícil de eliminar. Con lo cual tenemos ese primer mecanismo. Pero es que además la IL-13, al menos en modelos murinos, sí que va a tener un efecto directo sobre la producción de células caliciformes. Con lo cual, más células caliciformes, producción de más moco, que además tiene más glicoproteína mucinosa, por tanto es más espeso. Y esto sí es muy dependiente de IL-13, ¿no? A la par, como os digo, de otros cambios que ya os comentaba, más globales.
De modo que, bajo ese prisma, tendríamos que tener, y ahí podemos quizá plantear el efecto que puede tener dupilumab, el doble bloqueo que tienes a través del sistema del receptor para IL-4 y IL-13, intentando pues, cambiar ese círculo vicioso y convertirlo quizá en un virtuoso, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Nada, 2 diapositivas sobre ello. Sobre todo, fijaos, en el caso de la función pulmonar, de los ensayos pivotales o de posicionamiento del fármaco de cara a las autoridades regulatorias, y fijaos, de entrada, evidentemente el placebo también nos mejora, pero fijaos como con Dupi el efecto es muy alto y muy rápido. Y este es un punto interesante seguro que para la discusión. El doctor Dávila ya lo está mirando con atención. Y cómo esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos un efecto que, como también veíamos en piel, es muy rápido y muy mantenido. Y también se ve en aquellos pacientes que inicialmente estaban con placebo y cómo al cambiar a Dupi se produce el mismo impacto, muy rápido y muy mantenido, llegando a una fase de meseta, ¿no? Pero bueno, es verdad que la mejoría es muy llamativa y, como os digo, de forma muy precoz. Y además también tiene un efecto sobre ese pico postbroncodilatador que os comentaba antes, ¿no? Que también se alcanza de forma muy rápida y que aquí en este caso no se ve en el brazo de placebo, solo se ve en el brazo activo con tratamiento. La tercera parte, ¿podríamos modificar esto? Pues hombre, la realidad es que ya lo estamos haciendo. Fijaos cómo, si nos vamos atrás, también se ha hablado al principio, no voy a entrar mucho en ello. Antes trabajábamos con ciclos de corticoides, aumento de beta-2, que todavía se está haciendo en niños. Niño que va a la urgencia, corticoide y salbutamol cada 6 horas durante unos días, ¿no? Y en adultos, ahora estamos en otro concepto, estamos hablando de biológicos y nos estamos planteando ya no solamente el control clínico, exacerbaciones, tal, sino que estamos planteando incluso, ¿por qué no?, cómo podemos actuar sobre el remodelado. Hablamos de la inmunoterapia y en estas revisiones pues, ya se habla de que la propia inmunoterapia con alérgenos puede modificar el curso natural de la enfermedad. Es decir, vamos planteando otras situaciones distintas. Y además estamos hablando ya incluso de rasgos que son posibilidades de tratamiento efectivo, ¿no? Y en un paciente nos interesa, por supuesto, las variables clínicas principales, pero nos interesa mejorar la función pulmonar. Podemos plantearnos control de los biomarcadores, más allá de simplemente ver si se está afectando la vía o no, ¿no? Si estoy quitando los eosinófilos, pero a veces puede ser que el tratamiento no sea eficaz. Bueno, pues buscar esos biomarcadores. Están aplicando técnicas nuevas de diagnóstico, nos daría para otra sesión. Pero en estas líneas, pues incluso hablamos ya de tratamiento precoz, hablamos de los niños, se comentó antes, ¿no?, de intentar actuar precozmente para evitar el desarrollo de marcha atópica, pues aquí para evitar deterioros de función pulmonar, etcétera. E incluso, como os digo, no es algo tan baladí que ya en los estudios se analice la función pulmonar o algunos otros factores, como por ejemplo el SNOT-22 y el sentido del olfato, vinculado precisamente a pacientes con una afectación de vía respiratoria única, con asma y con poliposis. Ahora recientemente acabamos de publicar esta revisión sistemática sobre el efecto de los biológicos en los pacientes sobre la función pulmonar y sobre las variables como os decía, de ORL en aquellos pacientes que tienen las dos enfermedades al mismo tiempo. Y además aparecen técnicas nuevas, ¿no? Esto ya seguro que algunos lo habéis visto porque los radiólogos a veces nos lo enseñan, ¿no?, en los estudios que llaman de función pulmonar, pero a medida a través de técnicas de imagen. Y, por ejemplo, puedes detectar si existen zonas de atrapamiento aéreo e incluso si la zona que está más afectada es la de la vía pequeña o es más global, ¿no? Estos estudios pues, nos llevan a pensar que quizá también nos podemos plantear estudios distintos, ¿no? Y a los ensayos clínicos pues, se les ha de pedir cada vez algunas cosas novedosas, que sobre todo, insisto, valorando la posibilidad de actuar sobre el remodelado o actuando sobre variables más complejas como podría ser la función. Entonces tenemos algunos estudios, nada, paso muy por encima, el Vestige, por ejemplo, donde valoran ya no solamente una variable clínica o un marcador, cuál es el número de pacientes que tienen menos de 25 partículas por billón al final del estudio, sino, como veis, cuál puede ser la alteración broncodinámica, hiperinsuflación, resistencia a la vía respiratoria, es decir, un concepto mucho más dinámico de esa función pulmonar, lo que está ocurriendo en un paciente de forma individual, ¿no? Y además pues, de una forma ambiciosa, en menos de 24 semanas,
Y como os digo, utilizando estas imágenes que nos van a permitir ver volúmenes pulmonares, pero también nos va a permitir incluso determinar pues cómo es el tamaño de la pared bronquial, ¿no? Y si eso va modificándose o no. Esto se ha hecho ya, el estudio ya está concluido y según me han comentado ahora el Departamento Médico, se prevé que los primeros resultados se lleven al Congreso Americano de Alergia. Y luego algún otro estudio que también valore un poco este efecto, ¿no? La posibilidad de ver si eres capaz de cortar con un biológico el deterioro progresivo de la función pulmonar, como digo, utilizando estas técnicas más complejas. Y esto nos permite pues, llevar a preguntas más importantes, ¿no? Como qué es lo que ocurre a que un paciente se remodele, cómo puedo conseguir tratar ese remodelado y bueno, cómo puedo incluso controlar la inflamación de una forma global hasta el punto de plantearme en un concepto teórico de remisión pues, una retirada incluso de fármaco. ¿Esto se está haciendo? ¿Esto es real? Pues en un estudio japonés, que no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente ya solo me quedan 3 o 4 diapositivas, comentaros que ellos se plantean esto, ¿no? Con biológicos en general, lo que hacen es, en un año, hablan de remisión clínica, lo normal que ya conocemos, que para mí sería una superrespuesta, pero hablan también de un concepto añadido de remisión funcional y finalmente un concepto de remisión inmunológica cuando ya no hay menos de 300 eosinófilos y un FeNO por debajo de 35. Y al final definen que cuando todo eso ocurre, lo llaman remisión profunda. Entonces, quiero llamar la atención sobre que globalmente se puede conseguir en un porcentaje de pacientes, fijaos, de hasta un 68% se consigue una remisión clínica con los biológicos, están analizando su serie de biológicos en un año, ¿no? Pero fijaos cómo también se puede conseguir una remisión inmunológica del 50%, una remisión funcional del 70%, y eso nos estaría indicando algo sobre el remodelado, no lo sé, y hasta un 31% si hablamos de esa remisión profunda. Pero en la siguiente diapositiva, lo que quiero que os fijéis, porque desde luego es a mí lo que más me ha gustado, es que tenemos 2 variables que son muy interesantes a la hora de valorar, ¿no? Si el asma tiene más tiempo de evolución, más de 5 años, o si la función pulmonar es mayor o menor de 75%. Y son aquellos pacientes en los que, teniendo una duración menor y de duración de enfermedad y un FEV1 basal mayor, van a tener, desde luego, un 100% de posibilidades de conseguir una remisión clínica. Pero si hablamos de esa remisión profunda, clínica, funcional y biomarcadores, hasta el 83%, analizando, insisto, sus pacientes con biológicos. Bueno, pues me he ido hacia el otro lado, perdonad que ya paso hacia acá y ya concluyo. Sí, ya he concluido, ya es la última, que sería esto, ¿no? Las conclusiones, el remodelado bronquial y el declive de la función pulmonar tienen un efecto clave en el asma grave, yo creo que es muy importante. La inflamación T2 y las citoquinas asociadas evidentemente influyen en ese remodelado y la prevención del remodelado y el declive de la función pulmonar deberíamos planteárnoslo como un objetivo principal en estudios y en nuestra práctica clínica, ¿no? Y a partir de ahí pues debemos abordar, yo creo, precozmente y prevenir ese remodelado con objeto de descronificar el asma. Gracias.